Hay entrevistas sumamente difíciles de obtener. Personas particularmente demandadas socialmente y que a lo mejor no son tan conocidas como un cantante o una actriz famosa, pero bastante más importantes. Y hoy tenemos el honor de recibir a una de estas personas. Doña María Blasco es directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es una persona clave en la ciencia en España y una investigadora punta en cuestiones tan relevantes como el cáncer o el envejecimiento. Ha recibido todos los galardones importantes, el premio Carmen y Severo Ochoa en biología molecular, el Rey Jaime I de investigación básica o el nacional Ramón y Cajal, y es miembro del Consejo Ejecutivo de Organización Europea de Biología Molecular y miembro electo de la Academia Europea. En vísperas del 8 de marzo, del Día de la Mujer Trabajadora, es un honor hablar con doña María Blasco. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un placer. Igualmente. Bueno, realmente voy a ir al meollo de la cuestión, después me permitiré hacerle alguna pregunta personal, pero es que el suyo es un ámbito muy relevante desde las modas sociales. No envejecer es lo que quiere todo el mundo y el cáncer es lo que más aterroriza a la gente en términos de enfermedad. Y con ambas cosas tiene que ver una cosa, que son los telómeros de los cromosomas. Nos tiene usted que explicar qué es esto. Sí, los telómeros son unas estructuras que protegen nuestros cromosomas. Los cromosomas es donde está el material genético, donde están los genes, que son como el chip que tiene la información de cómo tienen que ser y qué tienen que hacer nuestras células. Y estos telómeros lo que sabemos es que se desgastan conforme vamos envejeciendo, conforme nuestras células se dividen para regenerar los tejidos. Y se piensa que es una de las causas moleculares de por qué envejecemos y por qué enfermamos. Por lo tanto, son muy importantes para la longitud viabilidad de estos telómeros es muy importante, o de los cromosomas. Y me encanta una definición que ha hecho usted. Los telómeros son el plástico que hay, como el plástico que hay al final de los cordones de los zapatos, y evitan que estos se deshilachen. Sí, bueno, es una analogía que utilizamos muchos científicos cuando hablamos de los telómeros. No la inventé yo, pero bueno, creo que es muy descriptiva. Viene a decir que son estructuras que protegen nuestros cromosomas y que se van desgastando conforme vivimos, conforme envejecemos. Y vamos a abundar por este camino, por el camino de cuánto vamos a vivir, cómo se puede alargar la vida, pero en principio preguntarle si la longitud de los telómeros es idéntica en todos los seres humanos, por lo menos al principio. O sea, sí. Si jugamos todos en la misma liga. No, puede variar de individuo en individuo, igual que la altura o el peso, ¿no? Se puede poner la longitud telomérica en percentiles, ¿no? Y distintos individuos están en distintos percentiles. Además, es muy interesante porque se ha visto que individuos que están en los percentiles bajos de longitud telomérica tienen más riesgo de desarrollar determinadas enfermedades, ¿no? Como cardiovascular, etcétera. Es decir, que son un indicador de alguna manera del estado de salud del organismo. Vaya por Dios, o sea que también hay clases en lo que a los telómeros se refiere. ¿Y cómo cambian? O sea, ¿qué influye en el hecho de que los telómeros se vayan acortando? ¿Qué cosas les hacen cambiar? Sí, bueno, puede haber factores genéticos y los hay. De hecho, hay algunas enfermedades hereditarias debidas a mutaciones en una enzima que se llama telomerasa, que es la enzima que es capaz de mantener los telómeros. Y estos individuos, por ejemplo, nacen con telómeros muchísimo más cortos de lo normal y van a tener una serie de enfermedades antes de lo normal. En este caso sería una causa genética, pero también hay factores ambientales que pueden influir sobre nuestros telómeros. Sobre todo el grupo de Elizabeth Blackburn, una de las premios Nobel por el descubrimiento de la telomerasa, ha estudiado mucho en este sentido y ha visto que hay hábitos de vida como el ejercicio o la alimentación saludable, etcétera, que pueden influir positivamente y otros que influyen negativamente, como el tabaco, etcétera. Es decir, que sí, que o sea que los hábitos sanos de los que nos hablan normalmente los expertos no lo son solo a efectos motores de los huesos, de nuestro aspecto exterior, sino justamente entrenan nuestros cromosomas. También a nivel molecular. Yo diría que envejecemos, o esto es algo que ocurre en todos los individuos, todos envejecemos, pero esto puede ocurrir a distintas velocidades. Claro, entonces este envejecimiento puede ocurrir por causas genéticas o ambientales, pero todo va a incidir sobre rutas moleculares, ¿no? Y en una de estas rutas moleculares de por qué envejecemos es este desgaste de los telómeros. No es la única, hay otras rutas moleculares, pero esta es una
de las principales. Y doctora Blasco, en el caso de dos individuos que lleven el mismo sistema de vida, que hayan tenido la misma dotación telomérica, si se puede hablar así, en el momento de su nacimiento, ¿el envejecimiento es paralelo o luego también cada uno envejece a un ritmo distinto? O sea, eso sería tanto como decir que personas de 70 años no tienen todas realmente 70 años. Bueno, pues curiosamente no se ha hecho exactamente ese experimento que dice, sino otro parecido. Se han cogido personas que son genéticamente idénticas, gemelos univitelinos, ¿no? Que en cambio han vivido en sitios diferentes, es decir, que tienen los mismos genes, pero han tenido hábitos de vida diferentes porque han estado separados. Y se ve que ahí el factor genético más o menos es un 20% y el resto es ambiental, es decir, que pesa hasta los 70, 80 años, pesa más el modo de vida que tenemos que los genes que heredamos. Y lo que se ha visto es que individuos que viven muchísimo más, o sea, los que llegan a centenarios, etcétera, ahí sí que los factores genéticos son más importantes. Pero para una vida de unos 70, 80 años realmente es muy importante el modo de vida que tenemos, ¿no? Qué interesante, qué interesante. ¿Podremos vivir hasta los 120 años, doña María Blasco? Pues hay una persona que consiguió vivir hasta los 122 años, que se llama Jean Calment. Ahora el récord va por 114 años en una persona en Japón, pero sí que hay bastantes personas que llegan a los 100 años, ¿no? Creo que cuando yo era pequeña eso no pasaba. Yo estuve en cada de funciones de 103, de 101, de 102. Sí. En España es uno de los países con el récord. Hay más de 11.000 personas que han llegado a más de 100 años. En el mundo hay unos 500.000 personas con más de 100 años. Y además lo que estamos viendo, lo que se está viendo es que la esperanza de vida al nacimiento va aumentando, sigue aumentando, no ha llegado a pararse. Y más o menos aumenta unos 2 años cada 10 años. Es decir, no hemos llegado todavía a nuestra esperanza de vida máxima, ¿no? Y esto es por los avances de la medicina. ¿Y usted hasta dónde calcula que puede llevar la longevidad del ser humano en el tiempo? Quiero decir, hablando de 100 años vista o de lo que sea. Pues visto lo visto, que ya hay una persona que ha llegado a 120 años, diría que ahí seguro que podemos llegar, ¿no? Porque ya ha habido personas que han llegado, una persona. Obviamente esto puede ser más, puede aumentar, porque ahora la medicina de ahora, es decir, los conocimientos que tenemos, cómo sabemos ahora tratar y curar enfermedades, es mucho más que lo que se tenía en los tiempos que vivió esta señora que ya ha muerto, que se llama Jean Calment. Por lo tanto, yo creo que el límite puede estar por encima de los 122 años. Solo de pensar que tengo que aguantar los políticos 120 años, me dan ganas de quitarme la vida, doña María Blasco. La cuestión es que no es tanto la longevidad cuanto el llegar sanos al final. ¿Eso también tiene que ver con los telómeros y con la longitud de las patitas estas de los cromosomas? Pues sí, curiosamente, realmente las personas que viven mucho, que viven más de 100 años, es porque están sanas cuando tienen 90 años o tienen 100 años. Es decir, que es prácticamente imposible llegar a vivir 114 años si no has estado sano durante más tiempo. Es decir, está ligado la salud con la longevidad. Si se vive más es porque se está saludable durante más tiempo. Y esto también lo hemos aprendido estudiando distintos organismos. Los ratones de laboratorio, por ejemplo, cuando conseguimos que vivan mucho más de lo normal es porque lo que estamos consiguiendo realmente es que estén sanos durante más tiempo. Por eso viven más. Vivir más sería el efecto secundario de estar sanos. La pregunta es si se puede mejorar la salud para vivir más alargando artificialmente los telómeros. Sí, esto lo hemos hecho con animales, obviamente de laboratorio, con ratones, ¿no? Si se alargan los telómeros o si se enlentece, que es lo que hicimos, la velocidad a la cual se van erosionando, vimos que estos ratones se mantenían jóvenes durante más tiempo y llegaban a vivir hasta un 40% más. Madre mía, ¿y cómo enlentecieron ese proceso? Pues poniendo más cantidad de esta enzima, que se llama telomerasa, que es capaz de realargar los telómeros. Entonces esto lo hicimos ¿Y sin experiencias secundarias? Quiero decir, ¿no le salieron 2 cabezas ni 2 rabos? No, lo que más nos preocupaba es que pudieran tener más cáncer, porque la telomerasa lo que es una enzima que confiere vida adicional a las células, es decir, mantiene a las células jóvenes. Entonces nos preocupaba que eso también pudiera ayudar a que células pretumorales pudieran crecer. Pero vimos que era posible utilizar condiciones en las que activábamos esta telomerasa, los ratones conseguían vivir más, pero no por ello había más cáncer. O sea que podemos pensar a medio plazo en que nos proporcionen píldoras de telomerasa que nos alarguen la vida. Bueno, no sé si eso será algo que ocurra a medio plazo. Yo creo que para lo primero que se utilizará la activación de telomerasa será para estas enfermedades que he mencionado antes, que son estos síndromes
teloméricos, son personas que nacen con mutaciones en telomerasa y que van a tener telómeros muy cortos. Ahora mismo pues desarrollan enfermedades como anemia plástica, fibrosis pulmonar y no hay ningún tratamiento. Son enfermedades raras, pero no hay ningún tratamiento y entonces seguramente en estas personas sí que sería muy útil la Claro, lo que activación pasa es de que de lo telomerasa. uno a lo otro ya va poco, porque si en estas personas tuviese éxito, rápidamente Correcto. la llamaría usted, me pasa unos frascos y ya lo verán los oyentes las consecuencias. En el tema del cáncer, las relaciones entre los telómeros, la telomerasa, ¿están permitiendo avances? Sí, de hecho el cáncer es el primero que ha descubierto esto de la telomerasa, ¿no? Para ser inmortal. Las células del cáncer, a diferencia de las células normales, sanas, son inmortales. Con esto quiero decir que tienen la capacidad potencial de dividirse de manera indefinida. Y esto lo hacen gracias a mantener sus telómeros, normalmente activando la telomerasa, pero de manera aberrante, es decir, lo hacen alterando los genes de la telomerasa u otros genes que controlan la telomerasa. Ellos nos han enseñado, estas células perversas Sí. nos han enseñado cómo manipular la telomerasa para Correcto. hacernos más longevos. De alguna manera hemos aprendido sobre la longevidad entendiendo el cáncer. Y a su vez se puede influir sobre esta manipulación que hace la célula enferma de la telomerasa para invertir el proceso y quitar los cánceres. Claro, ahí lo que se ha intentado hacer, que ya de hecho hay ensayos clínicos intentando bloquear esta telomerasa en cáncer. Y pues en el CENIO, en mi grupo, también hemos intentado bloquear no ya la telomerasa, sino otras proteínas que también son muy importantes para los telómeros. Hemos intentado pues destruir estas proteínas, pero así matar de manera inmediata las células del cáncer. ¿Y qué tal ha ido? Bueno, la verdad es que los resultados fueron muy esperanzadores. De nuevo son resultados en animales de experimentación, en cáncer de pulmón, y ahora lo estamos aplicando a otros tumores como el glioblastoma, que son tumores que crecen muy agresivamente y que no hay nada nuevo en la clínica desde hace mucho tiempo. Es decir, que es un tumor que no tiene tratamiento efectivo, básicamente. Por lo tanto, si le tuviésemos que preguntar qué podemos hacer para mantenernos sanos, para mantenernos jóvenes, los consejos son los que hacen siempre nuestros nutricionistas o nuestros médicos. Yo creo que es sentido común, ¿no? Yo creo que es muy importante el deporte. Esto además se ha visto que no se entiende muy bien por qué, pero influye sobre estos mecanismos moleculares, ¿no? que nos protegen del envejecimiento. Y el deporte es algo muy, muy bueno y deberíamos hacer mucho deporte. Después, determinados hábitos de vida está clarísimo que son nefastos y que producen cáncer y otras enfermedades como infarto, etcétera. Yo estoy hablando de fumar. Y además es preocupante porque ahora mismo las mujeres fuman casi más que los hombres y, por ejemplo, el cáncer de pulmón, que era una enfermedad rara en mujeres hace unos años, ahora es la causa principal de muerte por cáncer en mujeres. Yo creo que esto lo tenemos que decir bien claro para intentar evitarlo. Y, por supuesto, la alimentación sana, ¿no? En la dieta mediterránea. Doña María Blasco, yo no doy nunca defunciones de 103 y 102, que suelen además muy frecuentemente, fíjese, darse en intelectuales. Que no sean flacos como palos. Los que duran están amojamaos. Bueno, hay una relación, constatable entre la longevidad y el peso correcto o incluso más bien magro. No tanto con el peso, lo que sí que hay es mucha evidencia en distintos sistemas modelos, desde las moscas hasta los ratones, hasta los monos, de que la restricción calórica, o sea, comer menos calorías de lo normal puede ser, no se sabe muy bien cómo, que también alargue la longevidad, ¿no? Es algo que hay que tomárselo con cautela, porque cuando se han hecho experimentos, por ejemplo, con monos, en algunos casos sí que ha alargado la vida, en otros casos no ha alargado la vida. Algo ocurre con la restricción calórica, ¿no? Con comer menos calorías, que parece favorecer de alguna manera la longevidad. Porque no extenúas el organismo, será seguramente eso. Nosotros, de hecho, lo estudiamos y vimos que los telómeros, de hecho, se mantenían mejor también. Quizá pues hay menos división de las células o menos regeneración. No se entiende muy bien, pero sí que tiene un efecto. De todas maneras, sí que hay otras muchas rutas que se entienden y que se están estudiando. Y confiéseme qué hace usted para mantenerse bien. Yo les puedo describir, doña María Blasco es alta, tiene 1,74 m o así. Es de las pocas mujeres con las que me he hecho una foto que son más altas que yo. Es delgada y tiene así una constitución deportiva. Confiese aquí qué hace usted para mantenerse joven. Pues deporte. ¿Mucho? Hago bastante deporte, procuro correr, andar, o sea, el deporte... ¿Todos los días? Casi todos los días. ¿Todos los días corre?
Lo intento, a veces no puedo porque, bueno, tengo una vida a veces más ajetreada de lo que quisiera, pero sí que intento correr. Todas las semanas intento correr 2 o 3 días. No como prácticamente carne, soy una persona, pues, bueno, no digo vegetariana, pero procuro no comer carne. Y, bueno, intento cuidarme, ¿no? Pero qué curioso, una científica de esta talla que no come carne es porque ha encontrado algún indicio malo en la carne. No, simplemente me sienta bien comer O sea, no legumbres. ha sido un razonamiento científico que le ha llevado... No, aunque tenemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud diciendo que la carne pueda ser algo que favorezca el cáncer, etcétera. Pero no ha sido esto. Yo como carne de vez en cuando. No es que sea completamente vegetariana, pero no me gusta, no me sienta bien y prefiero comer cosas más frescas, o pescado, legumbres o frutas y verduras. Me interesa muchísimo el lugar en el que usted está, el puesto tan elevado como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y evidentemente tiene la talla científica sobrada para ello, pero me da la impresión de que es excepcional entre las mujeres llegar tan lejos. ¿Es usted consciente? Creo que desafortunadamente así es, aunque en el mundo científico, en los laboratorios, el 80% son mujeres, es decir, la ciencia está hecha por mujeres que están igual de preparadas que sus compañeros hombres. Sin embargo, la subida, digamos, a los puestos de dirección, hay muchas que se quedan por el camino, que no dan el paso adelante, ¿no? Y yo creo que esto es un problema, hay que intentar que más mujeres den el paso adelante, animarlas a que lo hagan. ¿Y usted cree que es más por un techo de cristal que les pone la sociedad y sus compañeros, que no las eligen, que no las prefieren con respecto a los varones, o que es una elección de ellas? Creo que es una combinación de muchas cosas. Creo que hay algo de lo primero, es decir, que hay unos estereotipos sobre lo que tiene que ser y hacer una mujer y van en contra de este paso adelante, ¿no? Y esto se ha estudiado, ¿no? Hay un experimento muy famoso que me gusta porque es un experimento donde se coge el mismo currículum con nombre de hombre o de mujer y se evalúa este currículum y se ofrece un trabajo a estas personas que son la misma, realmente es el mismo currículum, y realmente tanto hombres como mujeres valoran mejor el currículum que tiene un hombre, que tiene el nombre de hombre. No me lo puedo creer. Sí, esto es un experimento que fue sorprendente. Estos son los famosos sesgos inconscientes, es decir, los propios estereotipos que nos están haciendo pensar ya de entrada que... Siendo el evaluador indistintamente hombre que mujer. Hombre o mujer, sí. Qué barbaridad. Entonces esto es algo que tenemos que tener cuidado. En el CENIO estamos muy concienciados, tenemos una oficina de mujeres y ciencia precisamente pues para recalcar, repetir, machacar este tema de los estereotipos y también para animar a que más mujeres den el paso adelante. Para eso hay que ayudarlas también, ¿no? ¿Y usted ha tenido que renunciar a algo para potenciar una carrera tan vigorosa? Yo no tengo la sensación de haber renunciado a nada porque siempre he hecho lo que he querido, pero seguramente he renunciado. ¿Tiene hijos? ¿Está casada? Tengo un hijo, sí. Muy bien. Pues aquí tenemos a María Blasco. Ha sido un absoluto privilegio, os lo tengo que decir. Realmente no es frecuente verla en los medios de comunicación y ciertamente nos ha explicado cosas absolutamente punteras y muy determinantes para la vida. Ha sido un verdadero placer que usted celebre muy bien el 8 de marzo. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Cristina López Schlichting. Fin de semana.